¿Ya? Comenzamos el 22. La semana pasada terminamos viendo que después del intento de apaleamiento, el intento no, le azotaron, le pegaron de patadas, puñetazos, golpes, de todo, y los soldados romanos le arrebataron a la multitud a Pablo, y entonces pues él es llevado ante... Se le intenta interrogar, pero con el jaleo de la gente, pues entonces es llevado a la fortaleza. Esta fortaleza se llama Fortaleza Antonia, y allí pues va a ser interrogado. Se sorprenden de que Pablo pues es un hombre culto, es un hombre que habla bien, educadamente, después de lo que ha pasado, la entereza que tiene. Y el tribuno pues se sorprende, pensaba que era un terrorista, al que se le conocía como el egipcio. Y Pablo lo primero que hace es pedirle que le deje hablar con la multitud. Y eso es lo que vamos a ver ahora, capítulo 22. Ahí nos detuvimos diciendo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y ahí nos quedamos, en suspense. ¿Qué dijo? Ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer una oración y le pedimos al Señor que Él nos dirija, así nos ponemos en sus manos y confiamos este tiempo al Espíritu Santo. Padre, estamos muy agradecidos por un nuevo día que tú nos has permitido vivir. Gracias por el fresquito, la lluvia que cae después de unos días de mucho calor. Gracias porque hemos visto de nuevo la luz del día, porque tú nos has dado las fuerzas para venir hasta aquí. Gracias por poder ver a mis hermanos, ver a Gaby otra vez por aquí, a Yoli, después de esos días malos con la recuperación de la quimio. Gracias porque mis hermanos que están aquí hoy, si están aquí es porque tú los trajiste sin duda. Has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque a nuestra carne seguro que le apetecían otras cosas, pero si estamos aquí es porque queremos andar en el Espíritu. Y te agradezco también por los hermanos que están en Internet, ahora en directo, y también gracias por los que en algún momento ven ese estudio en diferido, porque si participamos juntos de esto es tu obra, es lo que tú estás haciendo, y siempre te daremos gracias por todo, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Papá especial que está en los cielos, grande, poderoso, sublime. Nos postramos ante ti humillados porque reconocemos que sin ti y separados de ti no podríamos hacer nada, no estaríamos aquí. Así que toma tú el control, Señor, y pone en mi boca las palabras que tienen que salir para que tu iglesia sea edificada y para que cada hermano reciba tu palabra, que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe. Danos sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues saludamos a los hermanos que están en Internet y vamos a ver qué es lo que dijo Pablo. Hechos 22, vamos a empezar por el 1 y el 2. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Bien, esta es la introducción a ese mensaje que Pablo va a dar, es una predicación. Él les va a dejar su testimonio personal, y quiero que te fijes bien en su forma de empezar. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Varones, hermanos y padres. Bueno, si os pregunto si recordáis si alguien por ahí dijo las mismas palabras, evidentemente no creo que os acordéis. Si no, si alguien se acordase, pues me sorprendería. ¿Os acordáis de alguien que pudo decir esas mismas palabras? No seguro, pero tal vez Pedro. ¿Pedro? ¿Pudiera ser? No. A ver si alguien acierta. ¿Moisés? Moisés, uy, qué lejos, no. ¿Josué tampoco? En el libro de Hechos, alguien en el libro de Hechos. Ya no me acuerdo. A ver, mira, Hechos 7, versículo 2. Esteban.
sido apresado. Sí, sí. Está siendo juzgado y va a ser ejecutado. Lo van a matar a pedradas. Sí, bueno. Y Esteban se le da la palabra si quería decir algo, si quería defenderse. ¿Y cómo empieza Esteban su discurso? Varones, hermanos y padres, oíd. ¿Cómo ha empezado Pablo? Varones, hermanos y padres, oíd. Empieza de la misma manera. Y aquel día, cuando Esteban fue juzgado, Pablo estaba allí presente, solo que estaba en la otra parte. Ahora es él el que está siendo juzgado. Fíjate cómo cambia la vida, cómo da vueltas la vida, ¿verdad? A veces nunca nos imaginamos lo que nos va a ocurrir mañana, o no hubiésemos imaginado que nos hubiese ocurrido lo que nos ocurrió, el que estemos aquí. Son cosas que vienen, no las puedes a veces planear. La vida está llena de sorpresas y decir que sean sorpresas no quiere decir que son accidentes, porque el Señor de alguna forma lo tiene todo previsto en nuestra vida. Incluso antes de ser creyente, si tú miras para atrás en tu vida, seguramente piensas y dices, vaya, las cosas que ocurrieron, ahora entiendo que no fueron casualidad. Porque aunque no fueses creyente, Dios sabía que un día creerías y Dios de alguna forma ya lo planeó todo. La vida de Pablo no era un accidente, él era un judío, como ahora va a estar diciendo, celoso de Dios, por eso perseguía a los cristianos. Y hace ya unos años atrás, él estaba presente en aquel juicio que se estaba haciendo a un hombre llamado Esteban. Un hombre que yo creo, sin duda, aunque ahí en Hechos no aparezca, pero yo estoy convencido de que debió impactar a Pablo y a otros. Pero a Pablo yo creo que especialmente. Porque Pablo es un hombre duro, es celoso de Dios, es despiadado, pero es un hombre sensible a lo espiritual. Y estar viendo lo que aquel día había en sus ojos, a ese hombre que ha sido apresado, golpeado, están todos insultándole, crujen los dientes contra él, es un momento muy violento. Verte así en una situación donde estás totalmente desvalido y hay toda una multitud de gente que ves que por sus ojos sale odio hacia ti y sus palabras realmente te destrozan, te atacan. Y ves que te van a matar y no creo que sea una muerte muy agradable que te maten a pedradas. Y a pesar de eso Esteban estaba allí, dando testimonio, tranquilo, sereno, lleno de paz, diciéndole a la muchedumbre que estaban ciegos de odio contra él, hablándoles de amor, de perdón, citándole las Escrituras, que ellos perfectamente conocían bien. Y allí estaba Pablo. Cuando mataron a Esteban, cogieron las ropas de Esteban, me imagino ensangrentadas, y se las trajeron a Pablo y se las dejaron en los pies. Un reconocimiento en toda regla. Saulo, gracias a ti hemos matado a otro. Y allí estaba Saulo, Pablo. Seguro que no se le olvidó aquel día, cuando Esteban dice que ya a punto de morir y puestos los ojos en los cielos, dice que vio el cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra, y aún dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ahí estaba Saulo escuchando todo eso, pensando, me imagino, qué locos que están estos del camino. Así se le conocía a los cristianos entonces, a los del camino. Qué locos que están estos. ¿Cómo puede un hombre morir así, de esa forma? Pero a la vez me imagino en inquietud. Pues no sé si es porque él es consciente de que la situación ha cambiado y de que es él el que está ahora en la misma posición que estuvo un día Esteban, que su discurso empieza de la misma manera. Varones, hermanos y padres, oíd. Tengo algo que deciros. Y lo hace en hebreo, así todos pues guardan silencio, escuchan, porque todos esperarían que el renegado hable en griego. ¿De qué le acusaban? De ir contra todo lo que era de Moisés, contra la ley, que había metido al templo gentiles, griegos. Así que lo más normal es que es un renegado, es un sacrílego, pues que nos hable en griego, ¿no? Pues no, habló en hebreo, en perfecto hebreo. Y esto impactó a la gente, se quedaron todos en silencio escuchándole. Les impactó su entereza, su porte, su tranquilidad, su paz.
hablar en este idioma que ellos pues lo tienen como algo tan sagrado y tan especial. Y dice, oíd ahora mi defensa, utiliza la palabra defensa, sabéis en el griego, ¿no? ¿Qué palabra es? Defensa, en griego. Apología. Esa es la palabra que utiliza aquí. Escuchad ahora mi apología. La apología es una defensa, es un hablar a favor de algo. En este caso, pues podrías pensar, se va a defender, va a decir, yo no merezco que me tratéis así, yo nunca he ido contra vosotros, yo he guardado siempre las cosas de la ley, pero no se defiende. La apología de la que él está ahora hablando es de la fe que ahora él cree. Es una apología de Cristo. Hoy en día, pues la palabra apologética se utiliza mucho y en la literatura cristiana hay libros de apologética que lo que hacen es una defensa del Evangelio. Seguramente tú en las noticias alguna vez has escuchado que han acusado a alguien por hacer apología del terrorismo, ¿verdad? O sea, la apología la puedes utilizar como un delito. O sea, no tienes por qué ser un terrorista. Si tú defiendes algo que es ilegal y lo haces públicamente, eso se convierte en un delito y te pueden juzgar por ello. Pablo va a defender, y hacer apología, defender es aportar argumentos. O sea, no solamente estar ahí gritando, no, es aportar toda una serie de argumentos coherentes que están fundamentados en eso, en una lógica, en argumentos, porque al final nuestra batalla siempre es una batalla de argumentos. En el mundo existe la verdad y la mentira. Y siempre la intención principal, que debe ser la nuestra, es saber que estamos en la verdad, conocer la verdad, porque la verdad es la que te lleva a la libertad. Entonces, nuestra intención siempre no es defender lo que yo creo. Es que yo soy de esta religión y voy a defender mi religión. A mí no me interesa defender la iglesia evangélica. Yo quiero defender la palabra de Dios y quiero predicar a Jesucristo y la verdad que Dios nos ha dejado. Y si eso lo podemos hacer en el contexto de la iglesia evangélica, es algo muy bueno. Entonces, nuestra mayor prioridad, nuestro principal objetivo es el de poder predicar el mensaje que Dios nos ha dejado a los hombres. Y para ello, pues, tenemos recursos, y hacer defensa, hacer apología, es una de esas herramientas. El apóstol Pedro decía que tenemos que estar siempre dispuestos a presentar defensa ante todo aquel que nos demande. Por eso el cristiano no se conforma con decir, yo ya soy cristiano. Y predicar a Cristo es decir, mira, yo no creía y un día creí, dar el testimonio, que Pablo es lo que va a hacer, va a dar su testimonio, pero también con los argumentos de la misma palabra de Dios. Entonces, todo cristiano tiene la responsabilidad de estar preparado para hacer esa apología. Todos tenemos que estar preparados para poder hablar con cualquiera que esté dispuesto a escuchar y presentarles de una forma amplia y bien explicada lo que es la palabra de Dios, la verdad. Y sí, yo sé que algunos dirán, pero es que a mí me cuesta a veces hablar en público, me cuesta hablar con alguien y argumentar, yo no soy un buen estudiante, no, pero cada uno en el nivel en el que estés. O sea, Dios no nos exige, no nos pide que seamos todos eruditos, catedráticos de teología, no, Dios nos pide que nos pongamos en sus manos y en nuestro esfuerzo Él nos va a usar y nos va a respaldar. Lo que no va a hacer Dios es ser cómplice de vagos. O sea, no puedes quedarte en una actitud pasiva esperando que ya Dios lo haga todo. El Espíritu Santo recordará todas las cosas. Dependemos del Señor para todo. Y entonces confiamos en Él. Pablo va a presentar una defensa de lo que él cree. En esa apología, él va a hablar de Jesucristo, va a predicar a Jesucristo. Dice en el versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres,
celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo habla a los judíos como judío. Él no viene desde una perspectiva de que este es un renegado, se ha hecho de otra religión. Esa es la idea que muchas veces se tenía y se tiene de lo que es el cristianismo. El cristianismo es una religión diferente del judaísmo. Tiene la misma base, vienen del mismo lugar, pero después surge una religión nueva. Y eso no es cierto. El cristianismo no es una religión diferente, es la continuación. El judaísmo cumplió un propósito. Es el trato que Dios tuvo con un pueblo al que Él escogió para cumplir en ellos una serie de objetivos. Todo tenía que ver con Jesús, la redención del hombre. El principal problema del ser humano es la condenación por culpa del pecado. Por lo tanto, cuando Dios trata con los hombres, va al centro, a la cuestión en sí misma, a lo que al hombre le interesa, que es su problema principal. Si no estoy con Dios, estoy muerto. Y lo que me ha llevado a la muerte es el pecado. ¿Y cómo solucionamos eso? Dios tiene la solución. Entonces, lo que Dios ha hecho a través de los tiempos ha sido buscar esa solución para el hombre y conducir al hombre a ese lugar, a que el ser humano pueda recuperar la condición que Adán y Eva perdieron en el paraíso. Creer en Dios y tener vida eterna. Entonces, Pablo les habla a los judíos como judío. O sea, él en ningún momento ha renegado del Antiguo Testamento, de Moisés, de la ley, de todo lo que él fue. Solo que él ahora ha entendido que el Mesías ya vino. Y él ha creído en Jesucristo como el Mesías que estaba prometido. O sea, toda la ley, los profetas, los salmos hablaban de Jesús. Y yo estaba ciego, no lo veía. Y él ahora les va a presentar al Redentor del mundo prometido ya desde la antigüedad. Entonces, siempre tenemos que tratar de hacer ese esfuerzo de desprendernos de ese carácter religioso y ser cristianos auténticos. Defender la verdad de la palabra de Dios y predicar el Evangelio más allá de lo que yo tenía preconcebido en mi propia mente, en mi educación religiosa, en lo que me enseñaron cuando era pequeño. Cuando tú vienes a Dios y recibes la luz de Dios, entonces Dios te da realmente un nuevo mensaje, te da una nueva vida. Él les va a contar su historia, su experiencia, es lo que va a hacer en primer lugar. Lucas ya la contó aquí en Hechos en el capítulo 9. El autor de Hechos, el médico Lucas, nos explicó lo que pasó aquel día cuando Pablo iba hacia el camino de Damasco y se le apareció Jesucristo y allí se produjo ese milagro de la conversión de este hombre. Y Pablo mismo va a contar su testimonio 4 veces en el Nuevo Testamento. 2 aquí en Hechos. La primera es esta, en Hechos 22. Él va a contar su testimonio, su experiencia, para persuadir a los judíos. En el capítulo 26, que ya llegaremos, por eso ahora no lo vamos a leer, no lo vamos a mirar, allí Pablo cuenta su testimonio personal para persuadir a los gentiles. En Filipenses capítulo 3, él habla otra vez de su experiencia personal para que se entienda desde un punto de vista teológico lo que representó teológicamente hablando esa conversión, lo que eso implicaba. Y en 1 de Timoteo capítulo 1, él va a volver a hablar de su experiencia con el Señor, de su testimonio, para infundir ánimo, para transmitir ánimo a Timoteo y a los hermanos. Entonces, está bien que cuando hablemos del Señor, utilicemos nuestro testimonio para poder compartir nuestra fe también. Hablaremos un poquito más de eso. Pablo nunca renegó de ser judío, por eso le habla a los judíos como judío. Él nunca dijo, me he cambiado de religión, ya no soy judío, ahora soy cristiano, o como ellos pretendían, un renegado que se había juntado y se había vuelto gentil. No, él no se volvió gentil. Él entendió que los gentiles también
estaban en disposición de recibir la gracia de Dios. Pero él seguía siendo judío y lo decía siempre con mucho orgullo. Él se sentía orgulloso de ser judío. Mira, por ejemplo, cómo lo dice en segunda carta a los Corintios 11:22. Segunda de Corintios 11:22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Está hablando de los apóstoles. Porque algunos decían, no, tú no tienes derecho a ser llamado apóstol. Y él está haciendo honor a lo que él era judío. Yo soy judío. Yo soy hebreo. Yo soy israelita. Yo soy descendiente de Abraham. En Filipenses, capítulo 3, 4... dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y en el contexto entiendes que está hablando de su condición de judío. Porque dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pocos hombres pueden hablar así como Pablo, de su fe, de lo que él era. Y está haciendo, aunque dice, yo ya no me glorío en la carne, si tuviera que gloriarme más que todos vosotros. Porque mi currículum supera el vuestro. Así que si tenemos que hablar de quién eres tú, Pablo, bueno, pues mira, yo soy. Él podía darle ahí todos sus antecedentes como judío, que es lo que ahora va a hacer en Hechos, pero desde otra perspectiva. Ahora para decirles, mira, yo era esto, Cristo me encontró y ahora soy así. Que eso es lo que ha ocurrido en la vida de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor. Les dice de qué ciudad es. Dice, yo soy nacido en Tarso de Cilicia. Tarso era una gran ciudad y tenía uno de los grandes puertos del Mediterráneo. O sea, era una ciudad conocida de todo el mundo. Y aunque Tarso no era Jerusalén, él nació fuera de Judea, pero él lo dice aquí, pero fui criado en esta ciudad. Yo nací en Tarso, es una ciudad importante, pero nací hebreo de hebreos, no es que soy griego, ¿no? Yo soy judío. Y por eso, al poco de nacer, vine a Jerusalén y me he criado en esta ciudad. Pablo era un rabino. Un rabino es un maestro. Él estudió para ser maestro. A los judíos maestros se les conoce así como rabí, es la palabra que les define en hebreo. Y él era un rabino y da sus credenciales. Él dice, fui instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hablamos de Gamaliel allí en el capítulo 5. ¿Quién se acuerda? ¿Quién quiere salir aquí delante y nos hace un resumen de quién era Gamaliel? Bueno, hay muchas manos levantadas, así que para no hacer discriminación de unos y otros, ya lo explico yo, recordando un poco. Gamaliel era uno de los maestros más reconocidos en su tiempo, en su época. Era como decir, yo he estudiado con Gamaliel, era la élite, era lo máximo. Es como ir hoy a la mejor universidad, ¿no? Cuando la gente quiere ir a una universidad así de prestigio porque tienen un currículum, pues presentan la solicitud y entonces pues tienen ahí la tensión, me aceptarán, me rechazarán. Ir a una universidad de prestigio pues te da prestigio. Gamaliel era de lo mejor que había en esa época. De hecho se le conocía como la gloria de la ley, así se hablaba de Gamaliel. Y era conocido por todo el mundo, por eso cuando él aquí a la multitud dice, yo estudié a los pies de Gamaliel, o sea, en la escuela de Gamaliel todos saben de quién está hablando. Si queréis recordamos un momentito lo que pasó allí en Hechos capítulo 5, porque Gamaliel aparece por allí y aunque no creía en Jesús, parece que era un hombre sabio, porque argumentó para
en favor de Pedro y Juan, que estaban también detenidos por el Sanedrín, estaban siendo interrogados, habían sido azotados. Entonces, en medio también de allí de la discusión que tenían contra Pedro, Juan y eso, Hechos 5:34, Gamaliel se levantó, dice, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Se nota que el currículum de Gamaliel era muy notable. Y estaba ahí el sumo sacerdote, los sacerdotes y todo, pero cuando habló Gamaliel, la autoridad de Gamaliel se impuso. O sea que era un hombre muy reconocido. ¿Y qué fue lo que dijo? Dice, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Ves? Era sabio. No quiero que estén delante de ellos, vamos a hablar en privado. Y entonces les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, llamando a los apóstoles, les azotaron un poquillo y los dejaron libres. Bueno. Pero la intervención de Gamaliel fue importante, fue crucial. Y fue sabio, porque los demás estaban ciegos ahí. Y Gamaliel argumenta muy sabiamente. Aunque él no manifestó creer en Jesucristo, pero argumentó lo que es sabio. Mira, si esto es un movimiento de los hombres, muerto el líder, los demás desaparecerán. Ha pasado ya aquí. Jesús ha muerto. Estos dicen que ha resucitado, pero nosotros lo vimos morir y ser sepultado. El cuerpo ha desaparecido. Si es de los hombres, ya que su líder no está aquí con ellos, esto se desvanecerá en poco tiempo. Si es de Dios, entonces no lo podéis destruir. O sea, pensad lo que vais a hacer. Este hombre se planteó, si esto es de los hombres, no pasa nada. Pero, ¿y si es de Dios? Cosa que no hace la gran mayoría de personas cuando tú les predicas el Evangelio. Cuando tú hablas con la gente y le dices, si crees en Jesucristo tendrás vida eterna, si no crees en Jesucristo te condenarás para siempre. La gente no toma esa actitud de decir, vale, si lo que me dices es mentira, no importa, no pasará nada. Pero ¿y si es cierto? ¿Me condenaré para siempre? Pero la gente no sigue ese principio y eso es estar ciegos, como dice la palabra. No ven, no entienden. Escuchan el mensaje del Evangelio, pero no están comprendiendo. No están ni oyendo lo que le estás diciendo. Algunos han apuntado que este Gamaliel podría ser el hijo de Simeón, el sacerdote que estaba en el templo cuando Jesús fue presentado. Hechos capítulo 2. Y se apoyan en eso por alguna referencia por ahí, que no sería suficiente, pero por algunos documentos antiguos de genealogías y eso, de algunos documentos que podría ser que Gamaliel fuese hijo de Simeón. Y Simeón tomó en sus brazos a Jesús y entonces él sí creyó, porque él dijo, recibí de parte del Señor la promesa que mis ojos veían al Salvador del mundo y aquí está. O sea que él sí creyó y bueno, no sabemos a ciencia cierta, por eso no podemos afirmar, pero lo que sí sabemos es que era un hombre muy reconocido por su conocimiento de las Escrituras y por su sabiduría. Y sin duda no creo que fuera casualidad que Pablo estudiase con este hombre, porque viendo lo poquito que sabemos de él, seguro que muchos de esos valores se los transmitió a Pablo. Pablo ahora era capaz de que si lo que él estaba haciendo de pronto parece que estoy equivocado, pues cambio de opinión, que eso no lo hacían los demás.
ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes, ni todo el Sanedrín. Ellos se mantenían firmes en lo suyo. Cuando Cristo murió no les sirvió de nada ver todo lo que ocurrió, ni que el velo del templo se rasgase, ni el terremoto, ni las tinieblas, ni el testimonio de Jesús y su entereza, su paz, su amor que les transmitía. No les afectó para nada que la tumba estuviese vacía, que los soldados romanos dijesen que habían visto unos seres angelicales y que no sabían qué había pasado, ni los muchos testimonios de gente que decía que había visto a Jesús y había estado con él. Les dio igual todo lo que escucharon. Ellos estaban ciegos de ira, de odio, de rabia y no estaban dispuestos a cambiar de opinión. Pero Pablo sí. Pablo recibe la aparición de Jesús. ¿Por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y Pablo inmediatamente reacciona: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y automáticamente Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y ya cambia su opinión, cambia su punto de vista, su forma de ver las cosas. Entonces él quiere que ellos entiendan que no está ahí para hablarles de filosofías humanas, de nuevas religiones, sino que, mira, yo no soy cualquiera, así, un ignorante. Yo soy de Tarso, criado en Jerusalén, y fui instruido a los pies de Gamaliel. O sea, tengo mi diploma, mi graduado en teología, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. O sea, lo que yo he estudiado, lo que yo he vivido y he practicado, ha sido algo riguroso, estricto, todo conforme a lo que cada uno de nosotros hemos aprendido, conforme a la ley de nuestros padres. Esa era la forma más estricta del judaísmo tradicional. Y él quiere que todos entiendan eso. Y también dice, y celoso de Dios. O sea, celoso de Dios, la palabra celoso ahí significa eso, ardiendo de celo, ser ardiente por una causa, una devoción profunda, realmente un entusiasta de esta causa. O sea, él estaba totalmente entregado a la fe judía, a lo que él creía. Y dice, como lo sois vosotros. Y me gusta mucho la comprensión que Pablo tiene. Porque él está viendo a esos hombres y se está viendo a sí mismo cuando él estuvo en esa otra parte. Él está recordando sin duda aquel día cuando Esteban estaba siendo juzgado. Y él estaba allí donde están ahora sus detractores. Y dice, yo sentía ese celo por Dios, yo perseguía el camino, ahora lo va a decir, lo va a explicar. Y siento el mismo celo que ahora sentís vosotros. O sea, os entiendo. Entiendo que querráis matarme. Porque es que yo he estado en el otro lado. Y qué mejor que hablar con alguien que vive en su fe, en sus circunstancias, desde su punto de vista, y decirle, yo estuve donde tú estás ahora. Y mira lo que me ocurrió a mí. Y por eso cambié de vida. Porque una cosa es que tú hables con alguien y la otra persona a la que le estás hablando, pensando o inconscientemente, esté pensando, ¿y tú qué vas a entender de mi vida? A que tú puedas decir, yo estuve ahí justo donde tú estás ahora. Por eso en muchos centros de rehabilitación cristianos, como Remar, Reto y otros que también hay por ahí, muchas personas que fueron rehabilitadas se quedaron en esos centros para trabajar y ayudar a rehabilitar a otros. Y claro, cuando recogen a una persona en la calle con algún tipo de adicción a drogas, a lo que sea, esas personas son los más adecuados para hablarles y tratar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron ahí y saben perfectamente cómo se sienten. Y saben por dónde están atravesando, y saben su ceguera, que no ven nada más, porque una persona adicta nunca reconoce ser adicta. Tú le dices y te dice, no, yo no tengo, yo puedo dejar esto cuando quiera. Es mentira, es adicto, no puede, si no, no estaría así. Entonces estas personas rehabilitadas son los más adecuados para poder ayudar a estas otras personas. Pablo fue enviado a predicar a los gentiles.
Pero allí donde quiera que iba también fue llevado a los judíos, porque a donde iba, al primer lugar que iba era a la sinagoga, a predicarle a sus hermanos hebreos. Y aquí le está hablando a los hebreos y lo primero que les deja claro es que os entiendo perfectamente porque mira, yo estuve ahí donde estáis vosotros, así que os puedo entender perfectamente. Y claro, eso nos lleva a una reflexión, porque uno puede estar muy convencido de que lo que cree es la verdad y estar equivocado. Pablo estaba convencidísimo que perseguir a la iglesia de Cristo era la voluntad de Dios y estaba equivocado. A mí siempre me ha dado mucho temor esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo tomo un camino y no sea que yo me piense que es el camino correcto y que esté equivocado. Porque yo creo que todos piensan como yo, no creo que yo sea diferente. Pero a mí siempre me ha preocupado mucho vivir algo que sea una equivocación o una mentira. A mí no me interesa estar dedicando toda mi vida a algo que después resulte que sea todo falso y todo mentira, ¿no, hombre? Yo tengo que estar convencido, tengo que tener una seguridad que el camino por el que estoy andando llegará al destino que pretendo. Es como cuando tú te vas de viaje. No coges, te subes en el coche y saltas a la carretera, quieres llegar a un sitio, pero no te preocupaste de ver la ruta, ni de poner el GPS, ni de mirar un mapa. Tú sales a la carretera y te pones a conducir pensando, pretendiendo que llegaré a donde quiero llegar. No, hombre, nadie hace eso. Ninguna persona hace eso, sería absurdo, nunca llegarías al destino. Sería mucha casualidad, porque hay muchos caminos. Entonces, cuando tú coges el camino, quieres saber, tener la seguridad de que la carretera que has cogido te llevará a donde pretendes llegar. Hoy en día te pones el GPS y sigues al GPS. Y alguna vez el GPS te lleva a otro sitio. A veces se equivoca el GPS. Y a veces te lleva por donde no es. A mí me pasa. Ahora en abril, Semana Santa, nos fuimos a Granada, al pueblo de mi madre. Y yo puse el GPS, más tranquilo, sabes si hay accidentes, si hay carreteras cortadas y todo. Y entonces coges aquí la autovía y después ya conectas con la autopista y como ya es gratuita la autopista hacia el sur, pues ya autopista hasta que llegas ya por ahí cerca de Murcia, que vuelves a coger la autovía. Y íbamos por ahí por la autopista y de pronto el GPS me dice que me salga de la autopista. Y yo digo, qué raro, porque cuando te indica una ruta alternativa, porque hay un accidente, una retención o algo, te lo dice. Te dice, hay una retención más adelante, la ruta más rápida es por aquí. Pero no dijo nada, simplemente en la próxima salida número tal, salga en esta salida. Y yo pensé, qué raro, no ha dicho nada, no le voy a hacer caso, no salgo, yo sé que será mejor por aquí y continué. Automáticamente, cuando no le haces caso, se actualiza, ¿no? Y al actualizarse, pues me descontó casi 40 minutos del tiempo que él me decía por donde quería que yo fuera. Y entonces te preguntas, ¿y por qué me quería sacar por ahí el GPS? Si iba a hacer 40 minutos más de viaje. O sea que a veces creemos ciegamente de estos aparatos, al GPS y todo, y tendríamos que tener una segunda opinión. Cuando el GPS te dice, esta es la ruta más rápida, tú le dices, está bien, pero voy a mirar una segunda opinión. El mapa de carreteras. Bueno, ciegamente hacemos caso a estas cosas, normalmente terminamos en destino siempre. Pero lo que no harás jamás es ponerte a viajar sin saber si la carretera que has tomado te llevará a donde quieres llegar. Pero en la vida muchas personas hacen eso. Aunque parezca una cosa absurda, en algo que no es tan trascendente como la vida, como hacer un viaje, porque en el peor de los casos que el viaje no te salga bien, te vuelves para casa. Pero la vida no tiene un retorno, me vuelvo al punto de partida. Cada segundo que pasa ya no vuelve. Los años que vivimos ya se quedan atrás. Y a la ligera la gente toma un camino en sus vidas sin saber a dónde van y no les preocupa. Y algunos que están completamente convencidos que saben a dónde van y están perdidos.
Y de pronto se dan cuenta cuando ya recorrieron media vida, o a veces ni se dan cuenta hasta que no llegan al destino. ¿O no ha pasado eso antes de que tuviésemos GPS? ¿Cuántas veces nos perdíamos en los viajes? Y los hay con el mapa. Cuando íbamos al Pirineo, el Paco siempre se perdía en Lérida. Eso era tradición. Todos los años había que Y cuando nos íbamos a Andalucía primero con una moto con Sidecar, después con un 600, después ya un Simca 1000, un Dian 6, imagínate los coches de aquella época, sin aire acondicionado, eran unos viajes larguísimos, con unas calores y todo. Y siempre que atravesabas, porque las carreteras en aquel tiempo, las nacionales atravesaban todas las grandes ciudades. Si atravesabas Valencia, atravesabas Madrid, y te tirabas más dentro de las ciudades que después el resto del camino, porque atravesar una ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, eso, y siempre te perdías por allí dentro, te ibas a pegar vueltas, y como no había GPS en aquel tiempo, pues era, vamos a preguntarle a ese hombre, te parabas y le preguntabas, ¿vamos bien por la carretera? Y allí el hombre, sí, no, siga ahí, corta a la derecha, después a la izquierda, después gire en una rotonda, gire por aquí, gire... No había rotondas, borrarlo de las rotondas. En un cruce, no sé. Y tú le escuchabas y dices, no me he enterado de nada. Bueno, ha dicho que tiremos para allá, vamos para allá. Y preguntando, al final ya llegabas. Pero a veces te pasaba que cogías una carretera y qué bien, no hay tráfico, venga, tira. Y a los 40 kilómetros ves un indicador y dices, ¡ay! Me parece que nos hemos equivocado. Entonces parabas, te tirabas media hora mirando el mapa, dándole vueltas al mapa. Sí, porque no, esta carretera, no, nos hemos equivocado. Deshaz los 40 kilómetros que habías hecho, vuelta para atrás. Y anda que no te sabía mal eso, cuando llevabas ya 7-8 horas de viaje, equivocarte así. Pues la vida es así. Hay gente que están convencidos que llevan la dirección correcta. Y tú desde fuera te das cuenta que está equivocado. Y le dices, no, pero vas en dirección contraria. Y él te dice, no, hombre, no, ¿cómo voy a ir en dirección contraria? Tú eres el que estás equivocado, yo voy en la dirección correcta. Esta multitud, celosos de Dios, estaban seguros que los cristianos eran todos unos herejes y había que matarlos a todos. Pablo estuvo ahí, en ese bando. Pablo estuvo un tiempo creyendo eso. Y hermanos, no hay nada peor que estar convencido de algo y que eso sea mentira. No hay nada peor que eso. Porque es que no estás dispuesto a cambiar. Si tú estás convencido que lo que estás haciendo es lo bueno, no vas a cambiar de opinión. Tiene que pasar algo en tu vida. Como que te caigas del caballo y se te aparezca Cristo y te quedes ciego y te diga que no te pasa algo así, no cambias de opinión. Porque tú estás seguro que lo que estás haciendo es lo correcto. ¿Estáis convencidos de que lo que creéis es lo correcto? Sí. Algunos han dicho sí, otros no se atreven, porque claro, estoy hablando de si estamos tan convencidos, pero es que tienes que estar convencido. Pero la pregunta ahora es, la clave en esto, o sea, tenéis que estar convencidos, pero la clave es cómo has llegado a ese convencimiento. ¿Por qué estás convencido? ¿Qué es lo que te llevó a estar convencido? Porque si me dices, no, porque es que siempre he creído eso, es que en mi iglesia me lo enseñaron así, es que mis padres ya creían en eso, es que pienso que es la mejor opción. Si me das esos argumentos, pues te digo, pues tendrías que igual tener otros argumentos, pensarlo un poco mejor. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues en esta dirección? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué es lo que te encontraste? Y ya está. ¿O tuviste que escoger? ¿O te preocupó si había otra alternativa, si otra cosa era verdad? Hermanos, claro, yo sé que si hablas con alguien y le dices, no, pero lo que yo creo es la verdad, él te va a decir, sí, no, pero yo también creo que lo que yo creo es la verdad. Claro, cada uno cree que tiene la verdad. Eso es normal. Pero a mí no me interesa que mi verdad sea una mentira al final. Por eso yo tengo que saber y tengo que hacer un sobreesfuerzo, porque es verdad que nuestra mente siempre va a tener la tendencia a defender a costa y a
toda costa y contra toda lógica que lo que yo creo es la verdad, esa es la primera intención de nuestra mente. Pero no, es que yo tengo que hacer un sobreesfuerzo y tengo que desprenderme de mis prejuicios y tengo que convencerme de que lo que yo sigo es la verdad. ¿Por qué? Tengo que tener argumentos. No simplemente porque sí. ¿Por qué eres cristiano? Bueno, pues porque es lo que era mi familia y porque como vivo aquí en este mundo y me gustó esto del cristianismo. No, tienes que estar seguro del por qué. Y sinceramente, hermanos, entre Cristo y todo lo demás, es que no hay color, no hay alternativa. O sea, es que ni por un momento te surge una pequeña duda. Pero tienes que llegar a eso. Yo muchas veces os he contado mi testimonio. Y os expliqué que me convertí sin condiciones. Señor, creo en ti, lo que tú quieras para mi vida. Y tenía 15 años. Pero me entregué 100% al Señor. Lo que sea, Señor, quiero seguirte, quiero hacer lo que tú me pidas. Pero un par de años después de eso, 2-3 años después de eso, me surgieron esas grandes cuestiones, de esas dudas existenciales, ¿no? ¿Y por qué lo que yo creo es la verdad y los musulmanes están equivocados, los judíos están equivocados, los budistas están equivocados, los testigos de Jehová están equivocados? ¿Por qué yo tengo la verdad y los otros están equivocados? Porque yo hablo con estos y todos creen tener la verdad. Y yo creo que están equivocados. ¿No será que estoy equivocado yo? Y entonces eso me llevó a una autorreflexión profunda y me tomé mucho tiempo, 1 año, 2 años, me tomé para investigar en profundidad todas las demás religiones. Y leí de todo lo que caía en mis manos. Me costó leerme el Corán un poco, pero me lo leí. Porque yo pensaba, si tengo que desechar esto, tengo que conocer bien qué es lo que dice. Desechar algo sin conocerlo, y me leí el Corán, y me leí el libro tibetano de los muertos, y me leí un montón de cosas. Y la verdad es que cuando conoces al Dios de la Biblia y conoces la palabra de Dios, es que es un abismo entre la Biblia y todo lo demás. Es que todo lo demás está muy lejos de la palabra de Dios. ¿Sabes dónde está el mayor peligro? El mayor peligro, cuando conoces la Biblia y te haces cristiano, no es decir, a ver si un día se me van a cruzar los cables y me voy a hacer musulmán. No, si te has hecho cristiano ya no vas a. Si realmente crees en eso, ¿sabes dónde está el verdadero peligro? En ser un cristiano a tu manera. Ahí está el verdadero peligro. En convertirte en un religioso cristiano. En decir, no, es que yo soy cristiano, mi denominación es la mejor, mi iglesia es la mejor, yo hago esto porque te interesa. Y tuerces las escrituras adaptándolas a tu propia conveniencia. Ahí es donde está el mayor peligro. Que esa es la iglesia de la Odisea. La iglesia que está segura de que tienen todo y no tienen nada porque han dejado a Jesucristo fuera. Siempre nos tiene que llamar mucho la atención y ponernos en sobreaviso el testimonio de hombres como Pablo, que un día estuvieron convencidísimos de que servían a Dios y estaban yendo contra Dios. Y eso es algo, bueno, imagínate, es todo lo contrario. Yo pienso que sigo a Dios y resulta que estoy yendo contra Dios. No puede ser, evidentemente tengo que. ¿Cómo no caer en esa trampa? Bueno, el primer paso es que tú tengas un deseo profundo de conocer la verdad. Si tú buscas, hallas. Si llamas, se te abre. Si pides, Dios te da. Todo empieza por el deseo profundo de decir, Señor, guíame a la verdad. Quiero conocerte tal como tú eres. Quiero ser para ti lo que tú quieres que yo sea. En el momento que rindes tu voluntad a Dios, el Señor puede obrar en tu vida. El Señor te va a mostrar cosas. Si tú vienes a Dios, pero ya vienes con tu velo, con tus propios prejuicios, si tú estás seguro, no, es que esto es así, tiene que ser así, esto es así porque tiene que ser así, entonces difícilmente Dios te podrá llevar a cambiar de opinión. Tendrá que, si eres hijo de Dios, como
Si tu fe es sincera, como era sincera la fe de Pablo, pues Dios tendrá que hacer algo en tu vida para hacerte cambiar de opinión. El primer paso es ese, tener el deseo profundo de que Dios sea quien me guíe más allá de mis propios prejuicios. Que Él sea el que te esté llevando de la mano. Y la palabra de Dios, segunda cosa, es fundamental. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Es la revelación de todo aquello que Dios nos quería enseñar. Todo lo que necesitamos saber para conocer a Dios, para ser salvos, para caminar en el camino de la fe, para agradar a Dios, todo lo que necesitamos saber está en la Biblia, todo. Cuanto más te llenes de la Biblia, más vas a ser una persona que camine en la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si estás lleno de la palabra de Dios, vas a saber enfrentar cualquier adversidad y cualquier circunstancia de la vida. Y vas a ser usado por Dios porque Dios te puede utilizar cuando estás donde Él quiere que estés. Pablo no ataca a sus oyentes, no intenta ofenderles yendo contra ellos, diciéndoles sois todos unos necios, sois tontos, no veis la verdad, no hace eso. Él reconoce, yo viví de esta forma con celo de Dios como vosotros también tenéis ese celo de Dios. Vuestra motivación puede ser correcta, pero tengo que deciros más cosas. Versículo 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos a quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea, nota sus palabras. Yo soy un judío como vosotros. He sido instruido en todo conforme a la doctrina de nuestros padres. He estudiado en la mejor escuela y yo era celoso de Dios como lo sois vosotros. Y no solo me quedaba ahí, yo perseguía hasta la muerte. Ustedes han tratado de matarme, pero es que yo logré matar a muchos. Es lo que le está diciendo Pablo a esta gente. O sea que yo he estado ahí y yo he perseguido a cristianos. Yo he ordenado matar cristianos. Y a otros los he metido a la cárcel, tanto hombres como mujeres. Me daba igual que fuese una mujer desvalida a la cárcel, por creer en Jesucristo. O sea que si queréis ver a alguien realmente radical a la hora de perseguir cristianos, no sois vosotros, fui yo. Yo os superaba a todos. Y no lo digo yo. Preguntadle al sumo sacerdote y a los ancianos. Porque la persecución que yo hacía era oficial. Tenía cartas del sumo sacerdote, eran poderes. O sea, cuando yo llegaba a una ciudad, yo venía con mis documentos y los judíos que había allí me tenían que obedecer porque venía con la autoridad del sumo sacerdote y de los ancianos. Así que lo que estoy hablando no son palabras huecas. Cualquiera que me conoció puede dar testimonio. Y si no, preguntadle al sumo sacerdote que está aquí en Jerusalén y a los ancianos. Ellos me conocen bien. Saben que lo que os estoy diciendo no es mentira. Estas palabras debieron sorprenderle a mucha gente que estaba allí. Porque muchos escucharon de Pablo y no sabían muchos ni quién era. Sí, uno que ha profanado el templo y dice que no sé qué. ¡Ay! Todos vinieron allí. Matarlo, matarlo. Y de pronto están escuchando cosas que les están dejando atónitos. Oye, este no es el egipcio, un rebelde. Este no es un renegado. Este sabe lo que dice. Y si realmente persiguió la iglesia, ahora él es iglesia, persiguió el camino y ahora es uno de los del camino. ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, esta historia debió sorprender a muchos. Y ese es el testimonio. Cuando tú cuentas tu testimonio, siempre el evangelio se tiene que predicar tal cual. Y el testimonio personal nunca sustituye a la predicación del evangelio. Tú tienes que citar la escritura, tienes que hablar de lo que significa el pecado, estar muerto en pecado,
la salvación que viene por la gracia en Cristo, todo eso tienes que explicarlo. Pero llega ese punto en el que tú le dices a la otra persona, y yo te puedo contar mi propio testimonio, mi experiencia, y claro, lo que has hecho ha sido coger toda esa enseñanza teórica y la has trasladado a la práctica, a la vivencia de alguien, que en este caso eres tú, y que le puedes decir a la otra persona, mira, yo era así, es posible que quien te está escuchando se identifique, porque él se sienta así como tú le estás diciendo, tú le puedes contar. Yo vivía, me sentía vacío, buscaba llenar mi vida en cosas de este mundo, me iba de fiesta con mis amigos, hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro, y me sentía bien haciendo eso, pero me daba cuenta que me faltaba algo. Sentía un vacío en mi interior. Si tú le hablas así a una persona, es muy probable que esa persona se esté identificando contigo, esté diciendo, pues yo también me siento así. Entonces tú le estás explicando lo que te pasó, cómo conociste a Jesús, lo que representó y significó conocer a Jesucristo en tu vida. Tu testimonio es importante cuando predicas el Evangelio a alguien. Nadie de los que conocían a Pablo hubiese dudado de su devoción por su nación de Israel. Nadie hubiese dudado nunca de Pablo, de la devoción y pasión que sentía por Israel. No mató a todos, dice que a algunos los metió a la cárcel. De hecho, tampoco es que los matase él con sus propias manos, sino que él los prendía, los entregaba a la justicia, los justiciaban, como en el caso de Esteban, y si allí se decidía apedrearlo, lo apedreaban. O sea, Pablo no los ejecutaba directamente, pero evidentemente si él prende a uno y lo trae, lo entrega, lo juzgan y lo matan, él ha participado. Por eso le pusieron las ropas de Esteban a sus pies. Pablo les está diciendo, entiendo que me estáis atacando, os entiendo perfectamente, porque yo era el que atacaba antes, a los que creían, así como yo creo ahora. Y ahí está, empezando a dar su testimonio y todos le están escuchando bien atentos porque la verdad es que les está sorprendiendo lo que les está diciendo. Y a partir de ahí, del versículo 6 al 11, les relata la conversión, lo que ocurrió ahí. Lo podemos leer y no vamos a entrar en detalles porque esto ya lo estudiamos en el capítulo 9, cuando vimos allí lo que ocurrió, pero vamos a leerlo. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. El Espíritu Santo le está guiando a Pablo para hablar de esta manera. Porque los judíos, estas experiencias así les impactaban mucho. En un lugar dice allí que los griegos demandan sabiduría, los judíos piden señales. Al ser de un carácter así tan religioso, el judío quería ver milagros, quería ver señales. Cuando a veces se encontraron con Jesús, le pedían señales. Si eres el Hijo de Dios, demuéstranoslo. En el juicio muchos le exigieron, demuéstranos. Herodes estaba esperando que Jesús llegara allí y le hiciera unos cuantos numeritos milagrosos. Los judíos demandan señales. Y Pablo les está explicando lo que a él le ocurrió. Iba hacia Damasco a perseguir cristianos. Me rodeó una luz que me tiró del caballo. No veía nada, el resplandor era tan poderoso. Y escuché la voz de Jesús, la voz del Señor, que me decía, ¿por qué me persigues? Y los que venían conmigo vieron la luz y se espantaron en gran manera, pero no entendieron las palabras. Interesante, ¿no? Que no todo el que ve y el que entiende realmente. Pablo entendió, ¿por qué? Porque era un buscador de la verdad. Pablo era celoso de servir a Dios y estaba convencido de que hacía lo correcto. Por eso
el Señor le corrige y por eso él está dispuesto a aceptar la corrección. Me rodeó mucha luz del cielo, dice. Cuando eres rodeado de la luz de Dios, entonces todo cambia. Él no sabía que estaba persiguiendo a Cristo, no sabía a quién perseguía. Y como hemos dicho antes, no saber es un mal terrible. La ignorancia, el vivir engañado es lo peor que puede haber. Por eso, hermanos, es tan necesario que estudiemos las Escrituras, porque cuando tú estudias las Escrituras te estás enraizando en la doctrina, en la enseñanza, serás inamovible de ahí, ¿no? Nadie te podrá arrancar de la verdadera palabra. Porque en el mundo en el que estamos pueden ocurrir cosas que hagan tambalear la fe del más fuerte. Vivimos en un mundo donde ocurren cosas, hoy en día vivimos en la época, a veces lo hemos hablado, de la informática, pero ya no es la informática del PC doméstico, vivimos en una nueva era donde la nueva física cuántica y los ordenadores cuánticos, y hoy en día se habla de un montón de cosas que abren la puerta a que puedan ocurrir fenómenos inexplicables, que puedan pasar cosas de una trascendencia sobresaliente y pueda hacer tambalearse la fe de más de uno. Pero si tú tienes tu fe fundamentada en la palabra de Dios, nadie te podrá separar del amor de Cristo. Tu fe no se podrá, no se desarraigará. Ahora, si estás ahí, bueno, puede ser, como dice Santiago, llevado como el barquito que el viento lo lleva de aquí para allá, de todo viento de doctrina, serás traído para acá, serás llevado para allá. Ahora hay un predicador muy bueno que está enseñando algo que nunca había oído, me lo creo. Ahora ha aparecido esta nueva filosofía dentro de la iglesia que es muy atractiva, me la creo, y serás llevado de aquí para allá, como de todo viento de doctrina. Pero necesitas estar lleno de la palabra de Dios para que tu fundamento sea inamovible. Porque lo que viene, no sé, pero van a venir tiempos muy difíciles. Cuando la Biblia habla del anticristo, dice la Biblia que engañará a muchos, al mundo entero, con señales, con prodigios, con cosas sorprendentes. Y tienen que ser cosas sorprendentes, porque hoy en día hay pocas cosas que sorprendan ya al ser humano. Estamos tan acostumbrados a todo, que salga alguien haciendo unas cosas y la gente diría, uy, es sorprendente, pero ya está. O sea que lo que el anticristo haga tiene que ser algo tan sorprendente que la gente esté dispuesta a decir, este es nuestro Dios. O sea, tiene que ser muy convincente y tiene que hacer cosas muy sorprendentes. Si no, la gente no le creerá. Sí, yo puedo entender que a la gente que no estudia la palabra y que no es cristiano, ¿vale?, que se puede engañar. Pero me cuesta creer que llevamos, desde que nos hemos convertido, estudiando la palabra, sabiendo de las profecías, sabiendo del anticristo, que va a hacer cosas que se van a parecer al mismo Cristo, pero nosotros ya estamos avisados de eso. Yo no creo, perdón, igual estoy siendo demasiado, yo no creo que a mí el anticristo me vaya a engañar, porque sé quién he creído y sé quién es. Entonces, pues yo sí que tengo miedo. Sí, tenemos que estar firmes, pero el que esté firme mire que no caiga. O sea, tenemos que tener la fortaleza. Fijaros que yo estoy diciendo que si estás bien arraigado y fundamentado en la Escritura, difícilmente serás removido de ahí. Y doy por sentado que vosotros estáis bastante arraigados en la Escritura, en la doctrina. Pero en el cristianismo no pasa así en todos los casos. O sea, tú ponte a mirar iglesias y a ver el carácter de las iglesias y qué es lo que se instruye a los creyentes. En la gran mayoría de las iglesias, la vida de los creyentes es celebración, alabanzas, fiesta, nos reunimos, cantamos, es todo muy emocional, pero hay poco fundamento sólido de la palabra. Hay mucha leche espiritual, pero hay poca sustancia así bien fuerte, espesa. O sea, yo lo sé porque como profesor del seminario he ido, más que ahora, por muchos sitios a dar clases, y llegas y conoces iglesias de aquí, de allá, de todas partes, y te metes en temas del seminario
y ves que los creyentes están perdidos en muchos temas que ya deberían ser muy conocidos de todos. ¿Y por qué? Porque te das cuenta de eso, de que la Iglesia se vuelca en toda una liturgia de celebración, de cosas superficiales que son esenciales, necesarias, pero la Biblia establece un orden. Cuando al principio de la Iglesia empieza con un dinamismo tremendo y venga, vamos a hacer actividades, cosas, y se reunían los hermanos y todo, y las necesidades, la obra social toma un protagonismo impresionante porque había muchas viudas, huérfanos, necesitados y tal. Los apóstoles inmediatamente se les encendió la luz de alarma y dijeron, para, vamos a pararnos un poco. Vamos a poner orden. Vamos a nombrar diáconos para que atiendan estas necesidades. Y nosotros nos dedicaremos a lo más importante, a predicar y a orar. No nos podemos descuidar de eso, porque se dieron cuenta que se estaba perdiendo eso. Tenemos que hacer tantas cosas que ya no nos queda tiempo para el estudio bíblico y para las oraciones. Y los apóstoles dijeron, no puede ser. Primero la palabra de Dios y las oraciones y después todo lo demás. Y ese es el orden que la Biblia establece. La palabra de Dios tiene que estar arriba de todo y todo lo demás depende de eso. Si tú inviertes el orden, metemos más alabanza que palabra, entonces estás trastornando todo. La alabanza ni siquiera estará bien fundamentada como se tiene que hacer. Terminaremos cantando para sentirnos bien y por nuestro estado emocional, pero no por lo que representa ser cristianos. No podemos invertir el orden de lo que Dios ha establecido. Y claro, vendrán cosas que ahora desconocemos, porque si hace 2000 años cualquiera de los creyentes de este tiempo hubiese visto cosas que estamos viviendo hoy en día, habría quedado desconcertado totalmente, no entendería. Hoy vivimos la tecnología de nuestro tiempo, nos hemos acostumbrado a ella, pero es que son cosas increíbles. Cuando yo era pequeño veía las películas de Star Trek y allí el de Star Trek se ponía delante de una pantalla con unos botones así de gordos con lucecitas y apretaba allí y veía en la pantalla al otro que estaba en la otra nave y hablaban y tú estabas mirando eso y decías, ¡hola! Impresionante, ¿no? ¿Algún día podremos llegar a ver algo así? Que tú puedas hablar con alguien que está lejos a través de una pantalla y verle. Era impensable. Bueno, hemos dejado eso atrás, pero de lejos. O sea, lo hemos superado con creces, ¿no? La tecnología de hoy en día es increíble. Belén. Digo que cuando se habla que incluso a los cristianos, a los creyentes engañarán, y hablando de la tecnología, ahora tenemos una tecnología actualmente que permite engañar a la gente. Encontré que hay una manera de tecnología, se llama proyecto Blue Beam o rayo azul, que es una manera en la que proyectan en el cielo hologramas, que eso ya lo hemos visto en fiestas y en los festivales. Proyectar en el cielo hologramas es algo que no nos sorprende, ¿no? Pero además se añade una manera en que proyectan el sonido que tú lo oyes dentro de ti. O sea, es como si esa figura te estuviera hablando solo a ti. Sí. Tú sabes que lo estás oyendo desde tu interior. Entonces, mucha gente puede ser engañada viendo no solo que es una figura, un holograma, que eso ya lo tenemos conocido, pero que esté esa figura hablándote a ti dentro, eso puede dar a engaño a mucha gente. Sí. O sea, que tenemos que tener y desconfiar de muchas de estas cosas que nos llegan. Sí, hoy en día tú cuando ves cosas en internet no sabes si es verdad o es mentira. Sí. O sea, si a ti te dan una noticia, tú dices, vale, lo está dando una agencia seria de noticias y doy por sentado que están diciendo la verdad. Pero ¿quién me garantiza a mí que me están diciendo la verdad? El hecho que tú veas imágenes no quiere decir que sean verdad. Porque hoy en día tú ves una película y los efectos especiales son tan buenos que pasaría como noticia de pura verdad. O sea que las imágenes que tú ves, el contenido que tú ves, siempre está susceptible a ser manipulado. O sea, ese es el mundo en el que estamos. O sea, tú ya no te crees la mitad de las cosas que dicen los medios. Los políticos mienten, los medios de comunicación mienten, miente todo el mundo. Al final te planteas, ¿ya podemos creer en algo? Pero yo creo que el peligro más grande no está que alguien aparezca y diga, mira, en el cielo que aparece. No, ¿sabes dónde está el peligro más grande?
que aparezcan por ahí algunos demostrando que esto es un fraude. Ese es el peligro. Que digan, mira, hemos descubierto esto, lo otro, no sé qué arqueológico, hemos descubierto yo qué sé qué historia del mundo cuántico, de aquí, de allá, no sé qué, de los extraterrestres, de no sé qué, hemos descubierto no sé qué y queda demostrado que esto es un fraude. Cristo y el cristianismo es un fraude, es un montaje, fue todo mentira, basándonos en la necesidad espiritual que tenía la gente y no sé qué, y te van a dar razones muy, muy, muy convincentes. Es que es muy probable que pudiera ser así, porque es que no hay otra manera de poder engañar a toda la humanidad de esa manera. El que surja como anticristo tiene que tirar por tierra religiones, cultura, todo. Para creer en algo nuevo tienes que dejar de creer en lo que ya creías. Entonces, si alguien sale y demuestra que esto es un fraude, es una mentira, entonces el que no esté firme en su fe dejará de creer, será un caos. Habrá suicidios, muchos se decepcionarán totalmente de todo, y entonces es en ese punto donde sale alguien con un nuevo mensaje, con una alternativa nueva. No tiene por qué ser un mensaje hablando de una divinidad como el Dios de la Biblia, sino una divinidad basándose en el humanismo, en una nueva filosofía, en la eternidad del hombre, porque el hombre habla de prolongar la vida humana, pero sin tener en cuenta una divinidad, a Dios. Hoy en día se habla de la conciencia que tú puedes transferir a un ordenador y así no mueres, tu conciencia quedará para siempre en un ordenador. Mezclar lo biológico con lo físico, con la tecnología, con lo cuántico. Todo eso hace años atrás era impensable, hoy en día es posible. Entonces, cuando te plantean un mundo nuevo, que hasta ahora era desconocido, es cuando tu forma de pensar cambia. Hollywood siempre va por delante de la verdad. Y Hollywood lleva mucho tiempo mostrándonos dimensiones paralelas, mundos cuánticos, cosas que la ciencia hace poco tiempo no lo consideraba porque era ciencia ficción, pero hoy en día es ciencia física, es ciencia teórica, o sea, es una teoría, sí, puede ser. Solo nos falta descubrirlo. Y hay lugares en el mundo que se investiga eso. Universos paralelos. Todo está encaminado al transhumanismo también. Hablar de extraterrestres hace un año era reírse del que decía yo creo los extraterrestres. La gran mayoría se reían de él. Hoy en día la NASA hace 2 semanas ha vuelto a hacer un informe de hacer públicos documentos clasificados de avistamientos ovnis y no sé qué. O sea, están tratando de normalizar lo que era hace poco tiempo irrisorio, fuera de lo normal. Se plantea de que si estamos en la Tierra puede haber vida inteligente, sería lo más lógico. Porque si no hay vida inteligente en otros lugares, la teoría de la evolución tampoco se sostiene en la Tierra. No sería factible. Entonces, al final todo se complica, todo es muy complejo y vivimos en un mundo en el que hay recursos suficientes para engañarnos de una forma muy notable, hacernos creer la mentira y que todo el mundo se lo crea como que sea una verdad, y ese es el gran peligro. Por eso tienes que estar seguro de en quién crees y tomar una determinación, decir, mira, yo creo en esto, pase lo que pase, digan lo que digan, ocurra lo que ocurra. Yo sé en quién he creído y sé que Él va a reservar mi depósito hasta aquel día. O sea, si crees en Jesucristo y sabes en quién has creído, nadie te podrá remover de ahí. Pero tienes que estar bien arraigado, bien fundamentado. Si no... Digo, Víctor, que ahí juega un papel importante el Espíritu Santo, ¿no? En todas estas cosas. Él dice que da testimonio de la verdad, nos da testimonio a nosotros. Entonces, yo creo que los que creemos en Él, en un momento así, que el Señor vea que estamos ahí en un peligro de que nos confundan, yo creo que el Espíritu Santo va a salir en nuestra ayuda. Digo yo, creo que será así. Sí, los que tenemos el Espíritu Santo confiamos en eso, evidentemente. Si eres de Dios, eres de Dios. Pero nunca nos confiemos ni bajemos los brazos. Porque Pablo, acordad lo que le dijo a los de Éfeso. Entrarán falsos maestros,
lobos disfrazados de ovejas. De vosotros mismos saldrán falsos maestros y engañarán a muchos. Y aún a los escogidos, si pueden, los engañarán. O sea que las advertencias están en la Biblia. Cuidado, no te relajes, no confíes en ti mismo, agárrate al Señor, y por eso yo creo que Dios nos está llevando a un segundo nivel. No nos podemos conformar con lo que teníamos. En 2 años hemos subido a un nivel, nos estamos llenando de la Biblia mucho más que nunca antes en toda nuestra vida. Y yo no sé si vosotros lo notáis, pero yo llevo ventaja, porque yo doy el estudio, pero antes me lo comí yo ya. Entonces, cuando vengan los tiempos malos, ya sabemos quién va a resistir, yo, pero los demás no sé. No, es broma, es broma. Nos agarraremos a ti. Eso, nos agarráis todos a mí. Ay. No, pero el Señor nos lleva a esfuérzate un poco más, no te quedes ahí. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Por qué ahora y no antes? Porque Dios sabe lo que viene y tenemos que estar firmes. No podemos flaquear en los momentos difíciles. Así que, hermanos, vamos para adelante, seguros en el Señor. No bajéis los brazos, no relajéis, las lámparas encendidas, que el Señor viene pronto, hay que aguantar un poquito más todavía y el Señor nos llevará. Nos despedimos de los hermanos que están en internet, un abrazo muy fuerte para todos. Mañana es miércoles y si Dios quiere a las 8 de la tarde nos volvemos a ver. Mañana de internet. Los que estamos aquí pues estaremos un ratito orando.